Hola, buenas noches. Mi nombre es Paula Garzón, estudiante de Administración de Empresas. El día de hoy vamos a hablar de los sistemas de información y cómo su importancia en la gestión de la información y el aporte a las estrategias empresariales de las organizaciones. Nuestro contenido para dar respuesta a este interrogante son: el primero, sistemas de información en los negocios globales; luego, los negocios electrónicos; eh, los sistemas de información y organizaciones y sus estrategias; y aspectos éticos y sociales. Entonces, hablemos de cómo los sistemas de información son parte esencial y resultan siendo una inversión para cada compañía. Un gran ejemplo de esto son los Gigantes de San Francisco, que son un equipo que lleva mucho tiempo debutando como equipo de béisbol. Y a medida que las tecnologías han avanzado, han sido capaces de adaptarse, es decir, han sido pertinentes a la hora de implementar programas que les ayuden a la venta de tickets, a la venta de productos, de inventario. Han sido también pioneros en implementar sistemas para estudiar a los jugadores y así dar las mejoras que cada uno de ellos necesite, o ver en qué se está fallando y cómo atacar a su equipo rival. Estos sistemas de información han generado cambios en las empresas debido a que si uno ha generado cambios en las empresas de cómo vender, de cómo ofrecer sus productos, de cómo manejar el inventario, bueno, todo lo que trae internamente. Claro está que estos cambios son para mejorar, para poder encontrarse a la vanguardia de cada tecnología. Esto también ha logrado un éxito organizacional. Por ejemplo, el equipo que les mencionaba es uno de los equipos que más ventas tiene, porque no desaprovechan nada de lo que invierte. Entonces tienen programas para poder revender los tickets que la gente de los abonos no usa. Bueno, las organizaciones han tenido que tener un crecimiento bien grande en el tema de Big Data y capacitarse. Además, han hecho un buen uso del uso de la nube, o bueno, de la internet. Ahora, las plataformas digitales como beneficio para las empresas u organizaciones. Ejemplo, los celulares o los computadores. Hace unos años no había cómo quizá tener conocimiento de un producto a detalle si no íbamos hasta el sitio físico y le preguntábamos a un asesor y salíamos de nuestras dudas. Actualmente podemos llegar a conocer un producto desde nuestro celular y sabemos si nos gusta o que otras empresas me lo pueden ofrecer a un precio mejor o una calidad distinta. Han mejorado las labores en cuanto a sus empleados, los han hecho como más eficientes. Esto también ha permitido nuevas aperturas de mercado, de poder relacionarse con otros empresarios. Los trabajos de manera remota, que esto sería la mano de obra para otras empresas, todo de manera digital, y la optimización del tiempo. Entonces, ya el personal no tiene que llegar a una oficina, sino simplemente la persona se ahorra 1 o 2 horas que pueda pasar en transporte o tener que estar todo el día en una oficina, sino simplemente lo puede hacer desde su casa o desde algún lugar cómodo, que tenga internet y se pueda conectar para poder trabajar. Ahora bien, hablamos de la globalización. La globalización es un canal de información el cual varias economías lo usan para concretar acuerdos y objetivos. Es decir, por ejemplo, China y Estados Unidos son unas de las grandes potencias en la actualidad. Entonces, China es fuerte en ser un país productor y contar con una mano de obra barata y eficiente, y Estados Unidos podemos encontrar
las industrias que, que su fuerte es vender, entonces es cautivar al consumidor. Entonces las exportaciones y las importaciones se hacen de una forma más rápida porque la conectividad ha permitido que los negocios entre empresas que importan y exportan sea de forma rápida, que el producto sea, digamos, si es un sistema operativo, sea simplemente enviarlo por un correo o por un link. En cuanto a muestras físicas, quizás se demora un poco más, pero aún así los envíos, las empresas transportadoras se encargan de que los tiempos de entrega sean más cortos que quizá un tiempo atrás. En cuanto a, les decía, beneficios que han tenido las empresas, no solamente que son productoras, sino que se encargan de vender data o de ser creadores de diseño, como los diseñadores. Entonces, ha sido una ventaja para poder contratar personas de todo el mundo con capacidades distintas y que le den resultados a la compañía. Además de eso, siento que el poder estudiar otro idioma también ha sido algo muy fácil y lo que le abre muchas puertas a muchos trabajadores que tienen empleos remotos. Estos serían como las empresas digitales emergentes, son empresas que han tenido que ir avanzando a medida que las tecnologías se lo han exigido. Casi todas las relaciones en negociación significativa de la organización con los clientes, los proveedores y los empleados son de forma digital. Entonces, digamos que eso sería una empresa digital emergente. Está física, pero también de manera digital. Los activos corporativos son clave, entonces en este momento sería la propiedad intelectual, las competencias básicas, los activos financieros y humanos que también se administran de forma digital. Estas compañías que tienen este tipo de empleados que son capaces de manejar todo desde un computador o un celular, resultan siendo las más exitosas. O sea, no necesitan que, por ejemplo, Google, que trabaja con personal en todo el mundo y no necesariamente allá en un sitio físico. Cuanto a los sistemas de información han tenido ventajas como aumentar la participación en el mercado, convertir su producto en alto o bajo, dependiendo de la empresa, y de desarrollar nuevas estrategias y asimismo incrementar la venta de sus productos o la venta de sus servicios. Las compañías que son capaces de acoplarse a nuevas tecnologías son las que son más exitosas, como lo es Google, Amazon, eBay. Y son empresas que cuentan con ventajas competitivas como objetivos de negocios estratégicos, que son una excelencia operacional, porque pues la gente que trabaja con computador, desde un computador de manera remota trata de ser la persona eficiente y de poder entregar su tarea rápido para así tener eh, un poco de espacio libre, ya que no tiene que cumplir horarios, sino tiene que cumplir es con una tarea. La creación de nuevos productos que hemos visto como cada día salen cosas nuevas, servicios y modelos de negocios como por ejemplo Platzi, digamos que estas plataformas que venden capacitaciones de manera virtual como Open English. Permite una intimidad con el cliente y el proveedor por medio de una reunión y ya no es necesario tener que desplazarse hasta donde se encuentre la otra persona. La toma de decisiones se da de una mejor forma porque, como les decía, es más fácil que mientras la otra persona al otro lado me está hablando y me está mostrando qué me ofrece, y no tengo lo que les decía, no es necesario estar de manera presencial. Esto resulta siendo ventajas competitivas y le permite a la empresa una sobrevivencia en un lapso de tiempo, a medida que las tecnologías avancen.
¿Qué más ventajas competitivas? La creación de nuevas tecnologías permite nuevos modelos de negocios de cómo entra, se transforma y sale un producto, ya no es igual que antes. Eh, También permite un mejor conocimiento de clientes, ya que por ciertas herramientas se permite estudiar los intereses. Y pues para los gerentes, dueños de las compañías o inversionistas, resultan tener información más rápido y les da una toma de decisiones asertiva. Ahora bien, hablemos de cómo las empresas han tenido que como correr en tiempo récord para poder sobrevivir en el mercado. Entonces, en el libro nos colocaba el ejemplo de Citibank, de cómo este banco se dio cuenta de que no era necesario tener un asesor, ni era necesario contar, tener que el usuario o el cliente ir a una oficina para poder eh, hacer ciertos procesos, sino que desde un cajero electrónico podía hacerlo. Entonces, como una consignación, un cajero multifuncional. Entonces, Citibank llegó a colocar estos cajeros en Estados Unidos y en otras partes, en otros países, entonces llegó a impactar. Sus clientes fascinados empezaron como en voz a voz, entonces eso atrajo más clientes y los otros bancos, para no perder, tuvieron que adecuarse a lo que Citibank les estaba ofreciendo en ese momento. Entonces implementaron este tipo de ATMs. Miren, aquí les hablo de Citibank. ¿Qué son las TICs? Esto es una ventaja corporativa, pero que realmente son el software y el hardware que se encargan de programar y de dar como la construcción para el desarrollo de las competencias de cada empresa. Pero ¿qué es un sistema de información? Un sistema de información es un conjunto de componentes que se relacionan, eh, que recuperan, procesan, almacenan, distribuyen información para apoyar los procesos en las tomas de decisiones y de control en la organización. Estos sistemas recolectan datos de personas, lugares y cosas relevantes. En un ejemplo de una empresa funciona con entrada, procesamiento y salida. Entonces, ¿cómo funciona? Un gran ejemplo es las cajas registradoras. Entonces, al momento que entra el producto al supermercado, eh, ya entra con un código que trae una información. Al momento que el cliente va a adquirir ese producto y pasa este producto por la caja registradora, pues en ese código de barras es posible ver cuánto pesa el producto, qué contenido tiene, cuánto va a vencer, qué lote es. Entonces ya la empresa sabe qué producto es el que se está saliendo, el producto que se está vendiendo. Y asimismo pues vas a ver qué productos tiene rotación, cuál es el que menos o más se vende. Eh, Entonces, digamos que se encarga de clasificar, calcular toda la información de un producto. Eh, Al momento que se hace la implementación de un sistema de información, como por ejemplo lo hizo Citibank, como lo hizo la empresa de béisbol y ahorita los supermercados, estos sistemas resultan siendo una inversión porque les facilita a las empresas obtener datos de una manera rápida. Entonces ya no necesitan a la persona que esté contando allá el inventario, sino simplemente con una máquina ya saben qué tanto producto tengo. Entonces, esto es un beneficio, se vuelven unas empresas eficientes, tienen la capacidad de atender al consumidor con más rapidez. Ahora bien, hablemos de los negocios electrónicos. Los negocios electrónicos han sido muy novedosos y son innovedosos. ¿Por qué?
digamos que, bueno, tenemos una empresa que trabaja con sus empleados de manera remota, pero no está logrando el cumplimiento de sus objetivos. Empresas como Microsoft se han encargado de crear redes sociales para las empresas, donde les permite a sus empleados conocerse y ver quiénes están más afín para trabajar en un proyecto, ¿qué? Puntual. Entonces, que el ingeniero, que el que sabe de data, en fin. Entonces, las empresas que no cuentan con estos sistemas resultan no ser tan productivas y tienen más problemática a la hora de trabajar de forma remota. Entonces, digamos que es un aprovechamiento de las herramientas sociales que se puede tener dentro de los sistemas de información. Un ejemplo de cuántos sistemas de información pueden existir para ayudar a las empresas. Entonces, pero si estos sistemas no se capacita bien a sus empleados, puede que en vez de ser una ayuda, se venga de caída. En cuanto a sistemas distintos para llevar procesos, encontramos sistemas para ventas y marketing, que en este caso serían las redes sociales y todas las personas que se encargan de darle manejo a ello. Manufactura y producción, como lo es el SAP, finanzas y contabilidad, como son los programas de ELISA, un ejemplo. Y recurso humano, también sé que ahorita no tengo claro el nombre, pero sé que hay un programa también que se encarga de esto. Bueno, en cuanto a aspectos importantes de implementar este tipo de sistemas, lo que les decía, formas obsoletas si no se sabe dar un buen uso, las alianzas que también se pueden hacer, por ejemplo, las personas en la empresa que fabrica y no cuenta quizá con el personal suficiente para entregar, entonces se alía con una empresa transportadora y hace que el producto sea posible entregarlo en poco tiempo a su consumidor. Y pues los cambios en el proceso, este tipo de sistemas también van a traer cambios cada cierto tiempo. Encontramos bastantes grupos de sistemas que ayudan a la toma de decisiones y a conocer un poco más las empresas. Dentro de ese encontramos, pues yo escogí estos, que siento que son como los más importantes para mí. Entonces está el TPS, que es el sistema de procesamiento de transacciones. Estos programas se enfocan en todo lo que son ventas, recibos, depósitos en efectivos, nóminas, decisiones de crédito y flujo de materiales en las fábricas. Entonces, por ejemplo, los bancos y las grandes industrias que fabrican en grandes masas. El BIS, que es Sistemas para Inteligencia de Negocios, son todas las herramientas, o bueno, sí, todas las herramientas de software que se encargan de organizar los datos para analizar y proporcionar información concreta. También encontramos el MIS, Sistema de Información Gerencial, le provee a los gerentes reportes sobre el desempeño actual de la organización. Entonces sintetiza las operaciones básicas y les da la proyección de uno en resultados más concretos. Es también muy parecido al DSS. Entonces, primero, el TPS se relaciona con el MIS, ya que la información que toman los sistemas de TPS, como cuánto vendí, cuánta plata entró, esto va a un programa sintetizado y los MIS se encargan de mostrárselo a los gerentes de manera que ellos lo entiendan. Los sistemas de soportes de decisiones, que son los DSS, se enfocan en problemas que suceden una única vez, es decir, los inversionistas no saben de qué manera invertir o cómo la empresa va a mejorar. Entonces, cómo la empresa se va a ver beneficiada por una decisión. Lo que hace este tipo de programas es, por medio de datos, calcular cuáles serían las ventajas y las desventajas, si serían a pérdidas o a ganancias, si toman esa decisión. Por último, tenemos la ESS,
que esto ya lo usa la gerencia superior, o sea, las personas que se encargan de sí, como de tomar las decisiones. Eh, Allí les sale gráficos. Entonces, un gran ejemplo sería como una pantalla que sale en el escritorio donde le sintetiza qué se está vendiendo, cuál es el producto con más rotación, cómo se encuentran las inversiones, si están en pérdidas o si es en ese momento cómo se encuentra la empresa, cómo se encuentra la parte sí, productiva, la maquinaria y demás. Todos estos sistemas de suministro y de cadena ayudan a que la empresa sea una empresa que toma decisiones rápido, que sabe o sea, que uno como consumidor sabe que es exitosa, podríamos decir. Ahora hablemos de los e-commerce. Los e-commerce han sido como los negocios que están de moda. Entonces, la implementación en las empresas ha sido de gran beneficio para mejorar sus ventas, pero también ha traído desventajas a aquellas que no lograron adecuarse con facilidad. Entonces, los e-commerce los implementaron desde las grandes industrias de vender por un sitio web hasta las personas que emprendieron con un negocio y con no tanta mercancía. Se dieron cuenta que por medio de los celulares, de los computadores se podían dar a conocer, pero ¿qué pasa? A veces, mm, a veces las empresas grandes no cuentan con el inventario suficiente y quizá de golpe sean afectadas. Ha sido capaz de cambiar la vida social y laboral de una empresa, también las empresas tienen que buscar personas capacitadas para el manejo de plataformas digitales y de cómo funcionan los inventarios dentro de un sitio web, que es totalmente diferente a una empresa que maneja su inventario solamente físico. Por ejemplo, encontramos grandes empresas que en internet como H&M, Zara, o sea, siendo ejemplos muy, muy, muy relevantes. Y empresas que no han podido adecuarse a estas nuevas tecnologías, quizá porque no quieren, no les gusta o no cuentan con las capacidades, como eh, el Only puede ser un ejemplo, que es una empresa antigua que se encarga de vender sus prendas de manera física y con un inventario, digamos que quizá muy limitado, o sea, solo lo que hay ahí ya. En cambio, cuando una grande industria se maneja por e-commerce, tiende a saber cuánto debe fabricar. Esto ya depende de la cultura y las políticas según de cada empresa, en pocas palabras. Cada empresa es un sistema de información según convenga, dependiendo del éxito que quiera obtener. Cuando se establece un nuevo sistema de información, se deben de haber cambios en todo, en toda su estructura, en personal, en cómo se llevan los procesos. Después de tener claro qué son los e-commerce y cómo funcionan y sus ventajas, algunas empresas se pueden ver afectadas por la estructura de su organización, los procesos del negocio, las políticas, la cultura, ya que entra nuevo personal más joven a, a implementar sus conocimientos y ya no la persona de quizás 50 años que hacía todo de manera mecánica. Y las decisiones gerenciales también resultan viéndose afectadas. En cuanto a qué es una organización, es una estructura social, formal y estable que toma recursos del entorno y los procesa para producir salidas. Y los elementos de una organización son el capital y la mano de obra. Y la organización se enfoca principalmente en maximizar las salidas mediante el uso de entradas limitadas, es decir, como saber vender los productos que ya tiene. Todas las organizaciones modernas son jerárquicas y usan métodos para cumplir sus objetivos.
Cada empresa usa sus sistemas de información según convenga para el cumplimiento de sus objetivos y según el enfoque que cada una de ellas tenga. Cuando se establece un nuevo sistema de información, entra a cambiar varios aspectos de la empresa, como lo son sus competencias, la toma de decisiones y los patrones que se tenían a diario o los procesos que se manejaban. Cuando se implementan este tipo de tecnologías también tienden a tener disminución de costos, ya que la empresa se evita muchos gastos innecesarios. Y para el personal puede ser difícil adecuarse a estos nuevos sistemas, que ha sido evidente en algunas empresas que no han podido implementar las nuevas tecnologías en sus organizaciones. Esto ayuda a que las empresas resulten siendo más competitivas. En cuanto a las actividades primarias de una empresa, producir y distribuir, y las actividades de apoyo a hacer posible el cumplimiento de las actividades primarias por medio de procesos de distribución y producción. Por último, vamos a hablar de cómo la ética ha afectado a las grandes empresas y a las pequeñas. Entonces, desde las pequeñas hasta las grandes empresas resultan siendo afectadas por la falta de ética. Y esto quiere decir que la tecnología es una desventaja y ha sido un arma de doble filo, porque se ha prestado para copiar información. Por ejemplo, las plataformas de streaming como HBO, Netflix, son grandes empresas que les toma demasiado tiempo crear contenido y llegan empresas piratas, descargan este tipo de información y lo vuelven a colocar en la red de manera gratuita, quizá a precios mucho más bajos. Entonces, ahí pues la ética se ve súper afectada. ¿Qué han hecho estas compañías para poder evitar un poco esto, bajar sus precios? Entonces, ser precios accesibles para el consumidor y que pueda comprar las plataformas a un bajo costo y no se vea la necesidad de buscar este tipo de cosas, pero pues aún así las hay. Eh, entonces ahí se ve afectada la propiedad intelectual de las empresas. También encontramos como empresas de textiles como es Adidas, que empresas pequeñas como en China, pequeñas no, grandes empresas también en China copian y venden a un precio menor, lo que hace que pierda credibilidad la empresa y pues clientes también. Ahora, ¿cuáles son las 5 dimensiones morales dentro de las compañías? Derechos y obligaciones a la información. Derechos y obligaciones a la propiedad intelectual, como les mencionaba antes, la rendición de cuentas y control, es decir, tener quien le ayude a uno cuando existen este tipo de plagios. Calidad en el sistema, o sea, contar con sistemas que protejan los datos tanto de la compañía como de los clientes, y la calidad de vida. Entonces, mejorar la calidad de vida de todos los compradores. En cuanto, en cuanto a toda la información que se puede brindar dentro de un sitio web. Eh, porque las empresas usan nuestros datos para conocer cuáles son los gustos, en qué lugar se compra más, para conocer y crear perfiles que les permita crear campañas de marketing, por ejemplo, y atraer el público objetivo que necesitan en ese momento. Pero ¿qué pasa? Algunas empresas también han sido cero éticas y se han encargado de vender este tipo de datos a otras para lo mismo, para crear campañas de venta o muchas veces para hacer plagios. En Estados Unidos se creó un programa conjunto a las organizaciones, a las industrias y al Estado llamado NORA, donde se les da tranquilidad tanto a las empresas como a los usuarios de que sus datos no van a ser vendidos eh, a otras
a otras fuentes. Entonces, miren los bancos de datos, Nora, ya que las cookies se quedan con toda nuestra información. Eso sería todo. Tomé como referencia el libro de sistemas de información en las empresas. Allí encontré toda la información que necesitaba. Gracias.